y vamos a dar inicio a este tema que lleva como título la contaminación sexual de Egipto y sus herencias ancestrales. Yo quisiera que abriéramos un poquito nuestro corazón, nuestra mente acerca de este tema porque es demasiado profundo. La sexualidad que se practica hoy en día, tanto en el mundo secular como muchas veces dentro de lo que es el ambiente cristiano, hay herencias que no han sido rotas y se necesita romper todo vínculo con el aspecto sexual y las herencias del pasado en la sexualidad. Muchas de las veces hemos visto cómo matrimonios que van iniciando se ven afectados por prácticas del pasado. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? Si ellos son personas entregadas, son personas que buscan al Señor, son personas que cumplen con los requisitos de cualquier hombre o mujer que busque a Dios. Pero recuerde que hay un pasado que muchas veces afecta al presente, inclusive afecta a las generaciones venideras. Y lo vamos a ver a través de la escritura, cómo estos aspectos van de generación en generación. Me llama mucho la atención, se me viene a la mente el versículo que dice que Adán engendró un hijo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. El hijo que engendró conforme a su imagen y a su semejanza ya no tenía la imagen y la semejanza de Dios, sino que ahora fue a su propia imagen y semejanza. De manera que cuando hay sexualidad fuera de los parámetros divinos, fuera de la cobertura divina, muchas veces se transmite lo que los abuelos, los padres o los nietos o los hijos traen, se transmite a las siguientes generaciones. Lógicamente que tiene que haber entendimiento, revelación acerca de lo que estamos hablando para poder romper con todo lo que esté estorbando en el caminar. Bien, entonces el tema de esta noche es la contaminación sexual de Egipto y sus herencias ancestrales. Vamos a ver, mis amados estudiantes, vamos a ver a través de la escritura lo que la palabra del Señor dice. Levítico capítulo 18, verso 3 dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo, no andaréis en sus estatutos. De manera que para el pueblo antiguo, para este pueblo le fue prohibido andar en las prácticas de lo que fue Egipto y andar en las prácticas de lo que sería para ellos la nueva tierra a la cual entrarían a poseer. El Señor fue muy claro al decir que no deben de practicar lo que las otras naciones practican. Lógicamente, porque están contaminadas con idolatría, están contaminadas con el reino de las tinieblas. Y todo eso va con el propósito de afectar la relación entre Dios y el hombre. El afectar a las generaciones venideras y el afectar principalmente la vida del que se encuentra involucrado en estos aspectos. El Señor dejó las instrucciones de no practicar absolutamente todo lo que se hacía en Egipto. Y vamos a ver un poquito de este tema. Vamos a ver un poquito qué es lo que sucedía en Egipto. Las contaminaciones sexuales de Egipto. En la sexualidad egipcia, mis amados estudiantes, se cometían
este tipo de actos como es el incesto, la prostitución, la masturbación, las orgías, había pornografía ya en aquel tiempo y la sodomía. El incesto, recuerde que es sexo entre familias, entre parientes muy cercanos. Muchas veces el rey practicaba sexualidad con sus propias hijas para tener descendientes supuestamente con mayor pureza de raza. Había prostitución, mujeres sacerdotisas que mantenían relaciones con los mismos sacerdotes por cuestiones religiosas, porque esa era la creencia de aquel tiempo. Había la masturbación, que era una práctica que hacía el rey para vertir su semen en el río Nilo, para asegurar que el río fuese abundante para todo lo que correspondía al año y sus cultivos, etcétera. Todo era con un aspecto religioso, conllevaba ese aspecto de religión mezclada con sexualidad, muchas veces con política, muchas de las veces con cuestiones de aspecto natural también. Tenemos las orgías, que era una práctica que se cometía en Egipto, la sexualidad en grupo. También se encontraba la pornografía, que son gráficos sexuales que había en la mayoría de las casas de los nobles en Egipto. Quedaron plasmadas para la posteridad, y esto representaba un acto sexual que podían ver las personas en sus propias recámaras. También tenemos la sodomía, que era la práctica homosexual que se encontraba en Egipto en aquellos tiempos. Recuerde que esto todavía es mucho más antiguo, pues el enemigo siempre ha tratado, el reino de tinieblas siempre ha tratado de denigrar al hombre. Recuerde que hemos hablado que la sexualidad es pura dentro de los parámetros divinos, pero el enemigo se encargó de ensuciarla, contaminarla y de esta manera traer vergüenza, culpa al ser humano. Bien, también se practicaban estas cosas como es la zoofilia, la sexualidad con animales. También se le conoce como bestialismo. Se practicaba la necrofilia, que es la sexualidad con los muertos, y la parafilia, que es todo tipo de fetiches y tantas otras cosas que se practicaban. De manera que todo esto, mis amados estudiantes, es un poquito de lo mucho que el Señor está diciendo: no practiquen tales cosas. ¿Por qué? Porque esto ya sucedía en Egipto. Todo esto que le comento, mis amados estudiantes, todo esto está documentado. Está documentada toda esta información acerca de la vida sexual de Egipto en aquellos tiempos. Recuerde que una de las culturas más antiguas de la herencia de Egipto, la herencia de Egipto es no solamente la idolatría, no solamente la esclavitud, sino que también en la vida sexual es contaminación, excesos, desvíos, y todo esto viene a recaer en las generaciones posteriores y en las culturas que también tuvieron relación con ellos. Por eso que el Señor, cuando saca a su pueblo de Egipto, la palabra que el Señor le dio fue: no camines en sus estatutos. Ya saliste de allí, no camines en sus estatutos. Ahora vas a Canaán, no camines en los estatutos de Canaán. Recuerde que Canaán tenía 7 naciones. Había 7 naciones, 7 culturas diferentes, 7 prácticas erradas, equivocadas, desagradables a Dios.
Todo lo que ellos hacían traía vergüenza, rechazo. Todo lo que ellos hacían estaba totalmente contaminado. Es por eso que también en ese lugar había gigantes. Los gigantes debieron haber perecido en el diluvio de Noé. Allí debieron de haber perecido todos los gigantes, pero se vuelve a encontrar gigantes en la tierra de Canaán. Se vuelve a encontrar gigantes y queda registrado. Eso quiere decir que en la sexualidad entre seres humanos y otro tipo de estirpes nacieron los gigantes otra vez, de manera que se encontraban mezcladas las razas y era necesario terminar con ellos, acabar con ellos. Por eso es que el Señor mandó que Josué, cuando entró a poseer la tierra de Canaán, había que terminar con todo tipo de personas, tanto mujeres embarazadas, niños, ancianos. ¿Por qué? Porque había una contaminación genética y la nueva generación se multiplicó en el desierto. Los que salieron de Egipto ya no llegaron a la tierra de Canaán, sino la nueva generación que nació en el desierto. Esta generación fue la que entró a poseer la tierra prometida. Era una generación limpia, pura, que no debía de mezclarse con la genética que había en Canaán. Por tal motivo fue que Dios envió que se destruyese absolutamente todo. Lo que algunas personas no comprenden, este trasfondo tanto de Egipto como de Canaán, que eran ciudades prácticamente malditas porque todo lo que ellos practicaban estaba sumamente contaminado. Había que destruir todo, había que quemarlo y volver a empezar nuevamente. Y aquí vemos, repito, todo aquello que ha quedado plasmado como prácticas al respecto de la sexualidad. Y esto no tenía que trascender, pero ha trascendido hasta nuestros días. 3500 años después ha trascendido todavía esta herencia de Egipto. El incesto, la prostitución, la masturbación, las orgías, la pornografía, la sodomía, la zoofilia, la necrofilia, la parafilia y etc. Bien. Los pecados sexuales de Israel. Vamos a ver algunos de ellos, como es la fornicación. Israel, después de haber entrado en la tierra prometida, Israel se vio envuelto en los pecados que Dios había dicho que no se practicaran. Ni los de Egipto, ni siquiera los de la tierra a donde ellos llegaron. No debían de practicarlo, mas sin embargo aquí vemos cómo se volvió a practicar esto en la tierra de Canaán. Bien, vamos a ver los pecados sexuales de Israel. Números capítulo 25, verso 1. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, de manera que comenzaron a haber fornicaciones. El pecado de la fornicación, recuerde que este es buscar el placer sin compromiso, sin matrimonio, sin establecer una institución como lo es el matrimonio. Esto era lo que buscaba Israel y esto trajo consecuencias para sus vidas. Tenemos también el incesto, aparece en 2 de Samuel capítulo 13 verso 11, dice: y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Tenemos la sexualidad entre familia muy cercana, como un hermano y otra hermana. Recuerde que también en este pasaje se habla de una media hermana, pero también se cometían hermana directa con hermano, el pecado del incesto. Y esto sucede en Israel. Vamos a ver un
tercer aspecto, que es el adulterio. Segunda de Samuel capítulo 11 verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. David comete el pecado del adulterio, fíjese, hasta el grado de los reyes, de los ungidos, se ve el pecado del adulterio, porque esto trascendió. En la genética trascendió, así como hasta el día de hoy ha trascendido a través de los milenios, ha trascendido el pecado en la vida de las personas. Bien, vamos a ver un cuarto aspecto, que es la zoofilia. Levíticos 18:23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Tenemos el pecado de la zoofilia o el bestialismo en el pueblo de Israel. Se les dio este mandamiento porque había prácticas. Dice el apóstol Pablo que sin ley no hay pecado, pero una vez habiendo ley, hay pecado. Por eso es que el Señor puso ley, para que el pueblo no cometiera este delito, esta infracción. Tenemos un punto número 5, las orgías. Primera de Pedro capítulo 4 verso 3, dice el apóstol Pedro: basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. De manera que se mencionan las orgías tanto en el pueblo gentil como en el pueblo hebreo, en el pueblo judío. Y estos, mis amados, recuerden que fueron afectados. La escritura dice que el Señor derribó la pared que había entre gentiles conversos y judíos conversos para hacer un solo pueblo. De manera que cuando el mensaje lo da el apóstol Pedro, lo está compartiendo por causa de que se seguían cometiendo estos pecados, los cuales dice Pedro: baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Baste ya el tiempo pasado. Es un mandamiento para que el pueblo cambiase su forma de vivir. Bien, tenemos en este caso lesbianismo. Romanos capítulo 1 verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Por naturaleza era o es hombre y mujer, hembra y macho. Esa es naturaleza. Pero contra naturaleza nos damos cuenta que es aquí donde entra el lesbianismo, esta desviación sexual, y se cometen este tipo de pecados. Bien, tenemos la parafilia. Colosenses 3:5, dice la palabra del Señor: por eso den muerte a todos los malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. De manera que se menciona el aspecto de la sexualidad nuevamente, hablando el apóstol Pablo a los colosenses, diciéndole que den muerte a esos deseos, a esa parafilia que muchas veces fue practicada por diferentes grupos, personajes en las escrituras. Aquí se menciona todo lo que son los deseos, fantasías, deseos malos, dice la escritura, relaciones prohibidas, indecencia, malos deseos, se vuelve a repetir, lo cual
nos habla de los excesos, las desviaciones y todo lo que conlleva ese mundo de desórdenes sexuales. Bien, tenemos los pecados, dice pecados sexuales y sus consecuencias. ¿Cuáles son los pecados sexuales y cuáles son sus consecuencias? Según las escrituras, Éxodo 34:7 dice la palabra del Señor, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Fíjese qué tremendo es. Como en los pecados sexuales, también otro tipo de pecados, cuando la escritura habla de iniquidades, habla de maldades. Dice, y estos traen consecuencias sobre los hijos también. Traen consecuencias porque los padres son autoridad sobre los hijos. Recuerde que una de las 7 autoridades que el Señor estableció en el universo va desde lo que es principalmente Dios como autoridad suprema, después sigue su palabra, que es la autoridad, después siguen los ministerios, después los gobiernos de la tierra, después la autoridad de los expertos, después sigue la autoridad del marido y la autoridad de los padres. Son 7 niveles de autoridad, y en autoridad se cometen errores que trascienden a los hijos. Visita el Señor la maldad de los padres, tercera hasta cuarta generación. Pero la escritura dice que cuando los caminos son agradables delante de Dios, hasta 1000 generaciones bendice el Señor. Bien, hablemos de las herencias ancestrales. ¿Cuáles son las herencias ancestrales? Vemos allí las herencias de Egipto transmitiéndose de generación en generación, y fue caminando, y vemos aquí un ejemplo de ello. Vemos a Isaí, que es padre de David, David, que es padre de Salomón, y vemos el mismo patrón en ellos en el aspecto sexual. Bien, tenemos a Isaí, es pecado de adulterio, tenía 2 mujeres. Por eso es que David no es mencionado cuando Samuel lo visitó. David no es mencionado porque no era hijo legítimo, sino que era un hijo ilegítimo, y nos damos cuenta que pertenecía a otra relación. Tenemos a David. El pecado de David fue adulterio. David pecó con Betsabé, se menciona, y también David tenía 7 mujeres que su hijo durmió con todas ellas, y David, dice la escritura, que nunca más las volvió a tocar. De manera que el pecado se ve cómo trasciende no solamente a los padres, sino que también trasciende a los hijos. Y vemos a Salomón, que el pecado de Salomón fue la lascivia, pues llegó a tener 700 reinas, 300 concubinas. Y fíjese qué tremendo es que el abuelo, el hijo y el nieto fueron genética que fue afectada en el aspecto sexual. Fíjese que todos ellos tuvieron un trato de parte de Dios, pero vemos también una afectación que no fue rota, que no fue quebrantada. Por lo tanto, se le permitió estar allí, y vino afectando la vida del nieto, en este caso de Salomón, vino a afectarle terriblemente. Deme un minuto.
Hebreos capítulo 13, verso 4 dice la palabra del Señor: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Vemos aquí la advertencia como el hecho del hombre cristiano, del hombre creyente. Recuerde que cristiano no es aquel que asiste a una congregación, no es aquel que habla de Jesús, no es aquel que porta una Biblia, sino cristiano es aquel que vive como Jesús vivió. Esto es ser cristiano. Cuando hablamos de un hogar cristiano, estamos hablando de personas que viven o tratan de vivir al máximo como el Señor Jesús vivió, es seguir su ejemplo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, la cama, el lugar donde se practica la sexualidad en el matrimonio sea sin mancha. Y todo lo que nosotros hablamos, la herencia de Egipto no puede continuar en esos lugares, en esas relaciones, en esas vidas. No puede continuar la herencia de Egipto. Necesitamos cortarla, romperla, desarraigarla en el nombre del Señor. Hay una consecuencia para los que practican la fornicación, el adulterio. Habrá juicio de parte del Señor. La palabra mancillar es causar un daño moral, un daño físico, un daño psicológico y un daño espiritual. Ese es lo que la palabra mancillar nos define. La mancilla es causar un daño moral, un daño físico, un daño psicológico y un daño espiritual. Es por eso que estas prácticas de Egipto vienen influenciadas por el reino de tinieblas, manipuladas, y las personas que practican estas cosas están siendo contaminadas, están siendo dañadas en lo moral, en lo físico, lo psicológico y en lo espiritual. En lo espiritual vemos que hay manifestaciones demoníacas. En lo psicológico, mis amados, es un aspecto mental que está siendo dañado. En lo físico es cuando se practica el sadomasoquismo y etcétera, tantas situaciones que involucran un daño físico, un daño genital, etcétera, y el daño moral, donde la persona se siente culpable, avergonzada, se siente minusvalorada, se siente que no tiene absolutamente valor alguno. Su autoestima está por los suelos en el aspecto de la sexualidad. Y es un tema, mis amados, que no se habla mucho en los púlpitos, no se habla mucho en las iglesias, porque es como un tabú todavía, es como un tema que es prohibido, escondido, porque la religión así lo manejó. La relación lo satanizó. La religiosidad lo denigró todavía mucho más, de manera que es un tema que no se puede hablar, pero que los problemas siguen allí. Pensamientos, sentimientos, acciones, daño psicológico en la pareja, daño físico, daño moral y daño espiritual. Y esto debe de solucionarse, debe de arreglarse, para que entonces haya una relación sexual agradable, una relación sexual recreativa, una relación sexual que no tenga ningún sentimiento
de vergüenza, de culpa, de dolor, de resentimiento, de recuerdo del pasado, etcétera. Tiene que haber sanidad sexual en las parejas. Para esto necesitamos practicar lo que es la confesión, como lo hemos hablado anteriormente, la oración, el ayuno, la liberación en la oración, la autoliberación, etcétera. Y hemos hablado también de lo que son los ejercicios espirituales, como la lectura de la palabra del Señor, el ayuno, el poder el poder hacer compañerismo espiritual y practicar la Santa Cena, que son aspectos que nos van a ayudar para la liberación, para romper toda cadena, toda ligadura. Y muchas de las veces llevamos a personas al altar, pero no sabemos cuál es el trasfondo de cada quien. No se sabe, no se toca ese punto, lo cual me parece muy necesario poder tocar este punto en los que van a ingresar a las filas de los casados, de los matrimonios, para que puedan tener una libertad en su vida sexual, y por lo tanto será saludable todo lo demás. También necesitamos hablar de este punto. Lo vamos a hablar en cómo poder hacer guerra espiritual al respecto de los matrimonios, poder salvar el matrimonio, poder sanar las heridas, poder alcanzar liberación mutua. Y vamos a estar tocando esos temas en los mensajes posteriores. Estamos dando un pequeño repaso. Hemos tenido mensajes que nos han llegado de personas que nos han agradecido, ¿verdad? Nos han agradecido el poder haber escuchado la enseñanza acerca de los matrimonios, acerca de las ataduras sexuales, y agradeciendo por recibir ayuda en esta área de sus vidas. Así que espero, mis amados, que sea de bendición lo que hemos estado hablando y lo que viene todavía. Esperemos que sea de mayor bendición. Bien, yo aquí voy a terminar esta noche. Termino esta noche. Quisiera yo preguntarles si tenemos alguna duda al respecto, alguna pregunta, alguna aportación, algún comentario que quisieran hacer.